Buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos. Qué bueno es estar juntos. Nosotros vemos todas las cosas, las vemos con los ojos físicos, ¿cierto? Pero también nuestro espíritu está abierto a ver las realidades invisibles. Pero las realidades invisibles son más reales que las visibles, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que aprender a ver esas realidades. Y las aprendemos a ver por el espíritu que está en nuestro espíritu y que nos va enseñando las cosas invisibles pero reales. Aleluya. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por estar juntos, porque la iglesia de la cual somos nosotros parte, no solo es una asamblea visible de hermanos y hermanas, sino que tú eres invisible pero real, Espíritu Santo. Estás en nosotros y con nosotros. Y como asamblea te damos a ti el espacio. Te decimos que te amamos, que te necesitamos, que abrimos nuestros corazones individualmente y como grupo a tu presencia invisible a nuestros ojos naturales, físicos, pero te experimentamos en nuestros corazones, Señor. Y anhelamos más y más y más de esa experiencia espiritual en nosotros. Entonces te damos muchas gracias, Señor. Gracias por el misterio de tu amor, por el misterio de tu amor que viene a instalarse en nosotros, Dios en nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Bueno, Francisco tenía la palabra hoy día y la chica, su hija menor, no estaba bien. La verdad que tuvo un episodio ahí de una baja muy importante de la presión. Se recuperó, pero para mi gusto no me quedé tan tranquilo. Así que por eso les aconsejamos que mejor fueran a la urgencia para que la vieran mejor, más formalmente, no hay como nosotros en un silloncito. Y en una de esas le toman algunos exámenes. Pero ella está mucho mejor, pero era mejor que fuera a un centro más formal. Así que Francisco, que tenía la palabra, la va seguramente entonces a dar el próximo domingo. Antes de, yo quisiera tocar dos cosas, pero antes quisiéramos saludar a una pareja que está por primera vez entre nosotros. Ahí están. ¿Cómo se llaman ustedes? Gloria y Felipe. Le damos la bienvenida, Gloria y Felipe. Muy bien. Gracias, Señor, por Gloria y Felipe. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que ellos reciban entre nosotros el amor de Cristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Nosotros tenemos tres enemigos.
El ser humano tiene tres enemigos muy importantes. Y en eso nosotros estamos. Cuando nosotros estamos viendo esta carta a los romanos, nosotros estamos viendo la obra del Señor, el Evangelio, que llamamos nosotros, del Señor, estamos viéndolo en esta carta, del capítulo 1 hasta el 5, que revisamos, y hoy día íbamos a comenzar con el capítulo 6. Pablo, escribiéndole a los romanos, está diciendo cuál es la condición del ser humano. Es una condición lejana a Dios, es una condición de muerte. Él se comporta así, es así, y no tiene ninguna otra salida porque está en esa condición. El ser humano está bajo la ira de Dios, por cuanto está separado de Dios, por cuanto es pecador, por cuanto es enemigo de Dios. El ser humano está en una condición terrible, y esa condición es una condición de muerte. Si no sale ese ser humano de esa condición en la cual está, nos demuestra Pablo cuando incluso hace un listado, ¿no es cierto?, de todos los pecados, y nosotros, dice la palabra, que nosotros éramos a sí mismos. Nadie de nosotros se escapa de lo horrible y de lo distanciado de Dios del pecado. Esa es la condición, y Pablo se encarga en estos primeros capítulos de decirnos cuál es la condición tan dramática del ser humano. Pero asimismo, él ofrece el conocimiento. Pablo está comunicándole, enseñándole a los romanos y a nosotros que Dios ha provisto de la solución para esa condición tan dramática, tan trágica, tan de muerte. Y no solo es que es una muerte al final de los días, que tal vez eso, bueno, por último uno podría decir, bueno, llegaron al fin de mis días y esto ya se acabó. Pero, sino que esa muerte es una muerte diaria, es una muerte que le trae al ser humano, le trae un pesar, es una tragedia constante, diaria. Y Pablo nos está enseñando que Dios en su amor proveyó de la solución en Cristo Jesús. Cristo Jesús, Él llevó nuestro pecado, llevó nuestra enemistad para con Dios sobre sí en la cruz, y nos ha trasladado de esa condición de muerte, de esa condición trágica, de esa condición dramática, a su reino de paz, de luz, de un camino de saludable para el ser humano. Y ese camino, nos dice capítulo 4 y 5, nos dice que ese camino, esa solución se toma por fe, por la fe. Que no es necesario hacer obras para que Dios nos acepte, para que Dios nos cambie de esa realidad de muerte a una realidad de vida a través de Jesucristo. Nosotros no tenemos que hacer ninguna obra, sino que nosotros tenemos que poner nuestra fe en la persona de Jesucristo. Nosotros, el ser humano, espontáneamente siempre está pensando que tiene que hacer algo, tengo que portarme bien, tengo que dejar esto y tomar esto para que Dios me acepte. No es así, porque no hay obra buena suficiente para pagar la deuda, para pagar por el pecado nuestro, sino que ya el Señor Jesucristo, el único que podía representarnos,
como enseñaba Claudio el domingo pasado, Él, el único, el santo, el perfecto, el ser humano perfecto, porque Jesucristo es el ser humano perfecto. Él, Dios, se hizo hombre perfecto, sin pecado, acepto por Dios para hacer la ofrenda para pagar por los pecados de toda la humanidad. Él es nuestro representante de todos los hombres, es el representante de todos los hombres. La palabra dice que Él murió por todos, por todos. ¿Y por qué entonces no a todos? ¿Por qué no todos son salvos? Si la obra en la cruz fue por toda la humanidad. Así como nosotros caímos en la tragedia del pecado en Adán, porque nosotros somos nietos de Adán, ¿no es cierto? Es por una cuestión genética. Nosotros somos hijos de Adán. Y por eso en la condición del ser humano es por eso, es porque es la simiente, somos herederos de Adán. Pero en Jesucristo también es el representante frente al Padre de toda la humanidad. Y Él murió una vez por todos. Pero ¿por qué no todos son salvos entonces? Porque no tienen fe. Esa es la condición que nosotros, por la gracia de Dios, tenemos. Hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en la obra de Jesucristo en la cruz. Estos son repasos, ¿cierto? Ojo. A veces dice, es que tú tienes que poner tu fe en Jesucristo. No es así. Tienes que poner tu fe en la obra de Jesucristo. En la obra de Jesucristo. En su sacrificio por nosotros. Esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque solo la fe en la persona de Jesucristo sin su obra no es suficiente. La palabra dice que el diablo también cree, pero no se sujeta. El diablo sabe quién es Jesucristo, sabe de su autoridad, de su poder, sabe todo, pero no se sujeta. Porque Satanás está afuera, él no tiene nada que ver con la obra de Jesucristo. Así que nosotros, como Pablo nos ha ido enseñando en el libro, en la carta a los Romanos, nosotros teníamos un tremendo problema, estábamos bajo la ira de Dios, con resultado de muerte. Pero Dios en su amor proporciona entonces la solución en Jesucristo, la cual nosotros tomamos por la fe. Amén. Okay. En los capítulos 6, 7 y 8 de la carta a los Romanos, Pablo ahora va a tratar uno de los problemas tremendos del ser humano, ¿cuál es? La redención del ser humano. Y ahí él nos va a explicar, en las cartas, los capítulos 6, 7 y 8, nos va a explicar cuál es este tremendo problema del pecado en el hombre. ¿Qué es la redención? Nosotros muchas veces decimos que el Señor vino para salvarnos de nuestros pecados. Pero esa es una parte de lo que vino a hacer el Señor.
El Señor vino para darnos vida nueva, para darnos una naturaleza, la de Él, en nosotros. Y esa naturaleza nueva, esa naturaleza, esa vida nueva es la que es dada por el Señor Jesucristo a través de su Espíritu en nosotros, para que nosotros vivamos como hijos de Dios, para que nosotros vivamos libres de la esclavitud del pecado a la cual estábamos sometidos antes. Él va a explicar, y no es fácil, capítulos 6, 7 y 8, ¿cómo es la cosa? Y yo diría que la mayoría de los cristianos no entienden cómo es la cosa. Pero no importa, estamos aquí para ir comprendiendo de a poquito. Porque el ser humano tiene ese problema, como decía, tiene tres problemas. Un problema es el mundo, su contacto con el mundo. Y el Señor nos ha enseñado, nos ha dicho que nosotros no somos del mundo, que nosotros tenemos que apartarnos del mundo. Estamos en el mundo, pero nosotros no somos del mundo y tenemos que salir de la corriente del mundo. Entonces, salir de la corriente del mundo es salir del pensamiento del mundo. Y muchas de las cosas que el mundo enseña, cómo son las cosas, está en la tele. Entonces lo que hay que hacer es apagar la tele. Bueno, si quieren no la apagas. Pero no veas tonteras. No veas todas esas novelitas que enseñan el sistema del mundo. Es que yo te quiero, es que tú no me quieres, que yo no, mejor que la nana, me gustó más que tú, etcétera, etcétera. Porque esos son los argumentos, pero a la pasada de esas novelitas se está implantando, se está transmitiendo los valores del mundo. ¿Qué es lo que el mundo enseña? Y pura vanidad, puro egoísmo, pura basura. Así que nosotros tenemos un enemigo que está ahí, aparece por todos lados, en los letreros, en la tele, en los medios, todos estos medios electrónicos. Ahí está. YouTube repartiendo y todo eso. Yo en el hospital escuchaba el otro día que habían unas personas que estaban, no sé, que el ser humano, yo le comentaba a mi mamá y también a la Camila, le decía, mira, de todas las cosas que el Señor nos ha salvado, también nos ha salvado de la tontera, de la estupidez. ¿Y cómo así? Fíjate, el otro día estaba ahí en el hospital entre los médicos. Y había un médico que estaba sentado en un televisor, o sea, en un computador que tenemos ahí en la sala de estar, y estaba así. Y habían 2 o 3 que estaban al lado. Entonces, yo dije, ¿qué es lo que están esperando ustedes? No, es que mira, son las 9:54. ¿Ya? Y a las 10 se abre la página para poder comprar las entradas para ir a ver a Chayanne. Y yo decía, ¿me estáis? ¿Pero cómo? Sí, porque resulta que no sé cuántas entradas son, se acaban en la primera hora. Se acaban. Yo decía, pero este compadre, ¿cuántos años de universidad tiene? Está ahí esperando porque quiere comprar las entradas para ir a ver. Y otros, escuché también que estaban ahí comprando, gente que tiene un sueldo regular y gasta no sé cuánto, son 100 lucas, no sé, para ir a ver.
El mundo, pero nosotros no somos del mundo. Gracias, Señor, que no somos del mundo. Cuidado, no gastemos nuestra plata en cosas del mundo. Sé que en esas cosas no, porque ya sería. Pero el mundo es una presión sobre la iglesia, sobre el cristiano, el mundo. Nosotros, la iglesia, por causa de esta presión del mundo, se ha equivocado un montón. Y hay todas estas iglesias que proclaman la teología de la prosperidad y todo eso, entonces dicen que un cristiano tiene que ser próspero, porque si es hijo del rey, tiene que ser como un príncipe. Entonces, proclaman o sea, te hacen decir, no, si como tú eres un hijo del rey y eres un príncipe, tú también tienes que entrar en el consumismo, también tienes que tener consumo. Porque como los que no son hijos consumen y compran y tienen todas las cosas, y tú que eres un hijo no tienes eso. Mundo, eso es mundo. El Señor no nos prometió a nosotros ese tipo de cosas. Él nos prometió bendición, protección, que no nos va a faltar. Y si nos falta, la iglesia está. ¿Sí? Ok. Entonces queda claro que eso de comprar las entradas para ir a ver a Chayanne es como divertido, pero también hay una parte del mundo, de la presión del mundo que está sobre el cristiano. Y muchos cristianos, ¿qué es lo que hacen? No, que yo tengo que trabajar, porque quiero que mi hijo vaya al colegio, y al mejor colegio, y después tiene que ir a la universidad, y tengo que estar preparado para pagar la universidad, y cuando salga la universidad, etcétera, etcétera. Y uno dice, o sea, tú lo que quieres ser es igual que los del mundo, pero ir a la iglesia todos los días domingo. No es así. No es así, ¿cierto? Pero hay una presión del mundo, del mensaje del mundo, del sistema del mundo, que nosotros tenemos que tener cuidado porque nosotros no somos del mundo. Nosotros tenemos que entender nuestra estadía en esta tierra como Dios quiere que nosotros seamos. Y todo lo que el Señor nos dé tiene un destino distinto que lo del mundo. No solo para nosotros, sino para compartirlo en la iglesia, para bendecir a otros, etcétera, etcétera. El mundo es un enemigo que nosotros resistimos y lo vemos muy bien y tenemos que estar atentos para rechazar lo del mundo. Un segundo enemigo es el que vamos a ir viendo nosotros en la carta a los Romanos, capítulos 6, 7, 8. Nuestro yo. ¿Por qué nuestro yo es tan porfiado? ¿Por qué, como dice Pablo, por qué si yo quiero hacer algo me doy cuenta que no puedo hacerlo? Y lo que no quiero hacer, porque me doy cuenta que no debería hacerlo, porque no es la voluntad de Dios, termino haciéndolo. Y dice Pablo, porque yo veo que hay una ley dentro de mí. Hay algo dentro de mí, es mi yo. Que me frustra, que me hace seguir siendo de alguna manera como yo no quiero ser, como yo creo que no debería ser. Entonces, él ahí mismo, al explicarnos en estos capítulos, cómo nosotros salimos de esa condición, cómo nosotros salimos, cómo nosotros somos victoriosos, cómo nosotros somos libres de esa presión, de ese ser humano carnal, de ese ser humano que quiere pero no puede. Pero Pablo nos va a explicar que sí se puede.
porque es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo por el cual nosotros vamos dejando afuera aquello que no es del Señor. Nosotros vamos dejando afuera la carne y el pecado. Y este ser enemigo, ¿cuál es? Satanás. ¿Sí? Bueno, todo esto para ir recordando más o menos y dar un escenario en lo que vamos. Y respecto de Satanás, nosotros podemos leer en Santiago, Santiago 4, 7, 8. 7 y 8. Nosotros entendemos por las Escrituras de que Satanás es un ángel caído muy poderoso, cuyo trabajo es hacernos desistir de nuestra fe en Jesucristo. Su trabajo es, ojalá, sacarnos del lado de Jesucristo. Es quitarnos la fe. Es complicar nuestro corazón, tentarnos, hacernos vivir una vida contraria a lo que Dios quiere. Y Él es muy poderoso, es mentiroso, en extremo, desde el principio miente. Él le mintió a Eva, porque si tú comes, van a ser igual a Dios. Mentira, nada que ver. Pero Satanás es un demonio, es un ángel caído que tiene muchos otros ángeles. Dice la palabra que las huestes satánicas, demoníacas, son 1/3 de la población celestial de ángeles. 1/3. Él acarreó con 1/3, o sea, son N, muchos. Y los demonios buscan dónde habitar. Ellos buscan dónde habitar. Y habitan y buscan su hábitat que les gusta más es el ser humano. Ahí quieren instalarse, el ser humano. Entonces el ser humano que no es del Señor tiene demonio. Está siendo trabajado por muchos demonios. Y nosotros, es cuestión de que recordemos nuestras vidas antes de conocer al Señor y nos podríamos dar fácilmente cuenta de que habían cosas que incluso iban más allá de nuestra voluntad y que nos aplastaban. Y esos eran demonios. Era una actividad de personas demoníacas. No era una cuestión de psicología o no era una cosa de hábitos, no, sino que había demonios que estaban trabajando en nuestro ser desde niños para provocarnos daño, para provocar traumas, para provocar alteraciones rarísimas y muy dolorosas de la personalidad. Así que ese es el trabajo de los demonios. ¿Y los demonios trabajan o no en el cristiano? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Claro que sí. Y por eso que en Santiago es una carta que está dirigida a Santiago 4, 7 y 8. Bueno, pero yo lo tengo aquí. Bueno.
Dice, así que humíllense delante de Dios. Reina Valera dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, resistan al diablo y él huirá de ustedes. O sea que para que el diablo huya es porque estaba haciendo su obra. ¿Dónde hace su obra Satanás? En la mente, en el alma. En el alma. Y entonces Santiago nos dice que nosotros lo que tenemos que hacer es someternos a Dios, humillarnos, dice esta traducción. Pero someternos me parece que es una mejor palabra, en tanto nosotros nos cobijamos, nos sometemos, estamos bajo la autoridad de Dios. Someteos pues a Dios, resistan al diablo, resístanlo. Hay autoridad en ti, pero no en ti solito o solita, sino que hay autoridad por causa de la sangre de Jesús. Porque Jesús terminó con la autoridad que el diablo ganó ahí mismo en Edén. O sea, cuando Eva y Adán le hicieron caso a Satanás y tomaron del árbol del conocimiento del bien y del mal, ahí le otorgaron a Satanás la posibilidad de tener autoridad sobre ellos, sobre el ser humano. Antes Satanás veía nomás cómo ellos se movían en Adán y Eva, no tenían nada que ver Satanás. Pero cuando se produjo la tentación y la desobediencia, ahí el ser humano le otorgó a Satanás esa autoridad sobre él. Y por eso Cristo dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Él es un mentiroso desde el principio. Así es la condición del que no es cristiano, del que no es creyente, del que no se ha convertido. Pero nosotros, por causa de la sangre de Jesús, Él venció a Satanás. Él le quitó a Satanás la autoridad sobre nosotros, sobre el ser humano. Y por esa razón nosotros podemos decirle a Satanás, vete, Satanás, en el nombre de Jesús. Porque Jesús exhibió públicamente la derrota del diablo. ¿Qué derrota? Esa, que él gobernaba, él tenía la autoridad sobre el ser humano y ahora, por causa de la sangre, por causa de la obra de Jesucristo, ya no la tiene. Pero él se mete igual. Él quiere igual estar ahí. No igual que antes, pero igual quiere venir a nuestras almas, a nuestra mente, con sugerencias, con mentiras, con tentaciones, para que nosotros persistamos y caigamos y hagamos lo que no es del Señor. Y yo quería esta mañana que nosotros leyéramos también un pasaje de algo que me ha dado un poco vuelta en estos tiempos, y que es que en la iglesia, no sé si solo en nuestro contexto, pero probablemente también en otros contextos, pero yo lo quiero exponerlo para nosotros aquí, para esta congregación, y que tiene que ver con la tristeza, con el abatimiento del alma. Si podemos ir a Proverbios 17:22. Proverbios 17:22. Dice, el corazón alegre es una buena medicina,
Pero el espíritu quebrantado, el espíritu abatido, consume las fuerzas. Nosotros atravesamos por muchas circunstancias en nuestras vidas, incluso circunstancias de enfermedad, de pérdida, aflicciones. Algunas son naturales, permitidas por el Señor. Otras las ganamos nosotros por nuestra propia cuenta. Pero lo concreto es que lo que nosotros creo que tenemos que hacer es darnos cuenta por la relación con el Espíritu Santo. Él nos ayuda a darnos cuenta si lo que tengo en mi corazón, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué tengo este espíritu, este corazón mío, esta alma mía que está de repente abatida, triste? Y yo diría que muchas veces puede ser un demonio de tristeza, un demonio de abatimiento, un demonio que está trabajando en tu corazón para producir justamente ese abatimiento, ese quebrantamiento, de tal manera que consume tus fuerzas. Y cuando nuestras fuerzas se consumen, nosotros pensamos mal. Nuestro intelecto piensa mal, decide mal, toma conductas que son equivocadas, que no, al final de cuentas no sirven. Cuando nuestro espíritu está abatido. Entonces, mi reflexión, porque también es una cuestión que ha sido personal, o sea, yo me he dado cuenta, pero visiblemente, cuando ha sido un espíritu demoníaco actuando en mi corazón. Hace muchísimo tiempo, mucho tiempo, yo vivía solo y volví. En el hospital estaba sintiendo un abatimiento, una cierta molestia en mi alma, en mi interior. Yo decía, ¿qué será esto? Entonces, decía, quizás mucho trabajo, o tal enfermo, o tal situación como que me golpeó más de la cuenta, o qué sé yo, ya no me acuerdo, pero deben haber habido otras circunstancias, o el jefe no me dio el lado que yo a lo mejor quería, en fin, pero de alguna manera yo sentía que tenía como una complicación, como una tristeza, como un cierto abatimiento. En ese momento yo ni siquiera recordaba estos pasajes, nada, pero yo sabía que algo estaba pasando en mi alma que me tenía medio bajoneado, vamos a decir así. Bueno, y entonces llegué a mi casa después del trabajo, llegué a mi departamento, y entonces la cosa se puso más fuerte. Una tristeza, una cosa, y empezó a girar dentro de mí, y obviamente que era algo extraño, un sentimiento de soledad y de tristeza. Tú estás solo. Y no se equivocaba, porque claro que estaba solo. Tú estás solo. ¿Para qué quieres hacer tantas cosas? ¿Para qué qué motivaciones si tú estás solo? Solo. Y ese solo,
de alguna manera iba poniendo como una nube, porque uno llega a ciertos estados, digamos así, en que uno dice, pero ¿cómo me olvidé del amor del Señor? Porque el espíritu quebrantado consume las fuerzas, te agota. Tu alma, tu mente se agota, no piensa bien, queda como en un túnel. Y era una cosa terrible esa tarde en la casa, en mi departamento. Y intuitivamente, porque esto como ocurrió hace mucho tiempo, yo tampoco no sabía muchas cosas que después fui aprendiendo en la iglesia. Yo era como un niño, como alguien con pocos elementos. Pero de alguna manera yo había visto y experimentado en la congregación, ¿no es cierto?, que cuando nosotros estábamos así era bueno cantar. Y entonces me acuerdo que en el living, así, empecé a dar vueltas así, empecé como a cantar, pero era una lucha, era una cosa terrible, era una cosa que yo decía, pero ¿para qué cantáis? No, voy a cantar. Y empezaba a cantar, a cantar, y de repente empecé a tener lucidez del amor de Dios, de la autoridad de Dios, y de lo que me estaba ocurriendo era una presión del diablo. Que era una cosa del diablo, era un espíritu que apelaba a mi soledad y a todo lo que a mí me había pasado, qué sé yo. Y estaba ahí. Y cuando me di cuenta, y animado por el espíritu, porque debo decir que no me acordaba de esta palabra, resistir al diablo, entonces no estaba en mi recuerdo en ese momento, pero yo empiezo después que empecé a cantar y que me di cuenta que esto era algo demoníaco, y yo de demonios no sabía mucho, pero empiezo a resistir al diablo, no porque me acordara la palabra, sino porque empecé a resistirlo, es decir, sale de mí, Satanás, en el nombre de Jesús. Sale de mí. Y hermanos, te digo que quedó la escoba. Es cierto, que hasta la ventana se movió. Yo nunca había tenido una experiencia como eso. Y de mí salió, tenía arcadas y todo eso que ustedes saben, una respiración. Y salió el demonio. De tal manera que la presión, los ángeles caídos, es un enemigo nuestro. Y hoy día yo les quiero animar que revisemos nuestras situaciones en nuestra alma, en nuestro corazón. No sea cosa que hay una entidad demoníaca tratando de quebrantar nuestro espíritu, tratando de aplastarnos. No le demos nosotros oportunidad. Resistamos todo espíritu y abramos nuestro corazón a la alegría de Dios, al gozo de Dios. De tal manera que no haya circunstancias, porque circunstancias siempre va a haber, unas más duras y otras menos duras, pero va a haber circunstancias. De tal manera que nosotros abramos nuestro corazón para que el Padre, por el Espíritu Santo, nos reparta alegría. Dice el reino de Dios. ¿Qué es lo que es el reino de Dios? Es justicia, o sea, las cosas como Dios manda, como Dios dice, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que nosotros, como decía al principio, nosotros tenemos tres enemigos: el mundo, nuestro propio yo, y el diablo con sus demonios que quieren operar aún en los hijos de Dios. Pero nosotros tenemos la autoridad de Jesucristo para resistir al diablo. ¿Y él qué va a hacer? Huirá
huirá, saldrá, porque se da cuenta de la autoridad de Jesucristo. Y demos espacio al gozo del Señor. Amén. Amén. ¿Tienen tiempo para escuchar una otra cosa? Vamos a dar algo así como que otra cosa. Pero es parte de lo mismo. Me sirvió mucho hacerme una pregunta. Alguien por ahí dijo que los científicos o cualquier persona más o menos que quiere saber cosas tiene que hacerse buenas preguntas. Que lo mejor es hacer buenas preguntas y de ahí vienen las buenas respuestas. A veces uno busca las respuestas, pero no tiene claras las preguntas. ¿Qué quiere saber? Así que hay que tratar de entender buenas preguntas. Bueno, yo me pregunté, ¿por qué? ¿Qué pasó? Que cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol del bien y del mal, instantáneamente, inmediatamente, se dieron cuenta de su desnudez y quisieron cubrirse. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? ¿Por qué antes andaban en Edén sin ningún problema y comieron de eso, del fruto del árbol del bien y del mal, y se dieron cuenta? Y les dio vergüenza. No solo se dieron cuenta, sino porque eso sería lo de menos, sino que les dio vergüenza y quisieron ocultarse y fueron a buscar hojitas más o menos grandotas para cubrirse. ¿Qué les pasó? Y fui entendiendo que lo que les pasó fue la raíz de todos los males. La raíz de todos los males. Lo que pasa es que el ser humano, como hemos dicho, es cuerpo, alma y espíritu. Así fue creado Adán y Eva. Cuerpo, alma y espíritu. Y así estaban en Edén, ¿verdad? ¿Y cómo se relacionaban ellos con el Padre, con Dios? ¿Cómo se relacionaban? Por su espíritu. Porque Dios es espíritu y ellos se relacionaban de espíritu a espíritu. De tal manera que todo lo que ellos sabían era del Espíritu de Dios. Lo que ellos entendían era lo que el Espíritu de Dios les comunicaba a sus espíritus. O sea, su esquema de conocimiento, su sistema de conocimiento era el de Dios. Por eso que ellos estaban desnudos ahí y no tenían ningún problema, porque ellos pensaban como pensaba Dios, porque tenían su espíritu, así que todas las cosas les eran reveladas, enseñadas, dirigidas por Dios mismo, por su espíritu. Pero cuando Eva y Adán, engañados por la serpiente, van y toman del árbol el fruto, ¿qué ocurre? ¿Qué había dicho Dios? Si tú comes de ese árbol, tú morirás. Tú morirás. Así que cuando tomó, yo no sé si cuando lo tomó, pero yo creo que ya cuando lo mordió, ya ahí se consumó la desobediencia, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Murió. ¿Quién? Su espíritu.
Murió espiritualmente. Adán y Eva murieron espiritualmente. Es decir, su espíritu murió para la relación con Dios. Entonces, cuando murió para la relación con Dios, ellos quedaron en sí mismos. ¿Qué pienso ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo enfrento esto? Y ellos hicieron su propio patrón de conducta, su propio listado de las cosas del bien y el mal. Ya el bien y el mal no era que no existía antes, porque solo existía el bien, lo justo, lo puro, lo precioso de Dios que les era comunicado por su espíritu, y así ellos se conducían, como los niños, sin problema, sin conciencia, nada más que de lo que Dios les transmitía. Pero ahora, al perder su relación con Dios, ellos perdieron todo eso. Y por eso el ser humano ahora, él dice lo que es bueno y lo que es malo. Él hace su propio esquema moral, esquema ético. Es un esquema natural, es un esquema que viene de sí, de su humanidad. Él dice lo que es bueno y lo que es malo. Y eso, y nosotros nos damos cuenta que esto es una cosa terrible, porque algunos dicen esto es malo y otros dicen no, eso no es tan malo. Hay un esquema, el ser humano incluso no es que elaboró un esquema así, esto es lo bueno y esto es lo malo, sino que se produjo un caos. ¿Por qué? Porque surge de su propia naturaleza, de su propia conciencia, ya no está enseñado por Dios. Y todo lo que él hace, todo lo que él piensa es pecado, porque surge de sí. Y el ser humano no está para eso, no fue creado para eso. Él no puede elaborar un sistema moral. Si ahora cuando uno va, yo le comentaba a la mamá, le decía, imagínate esto, están reunidos en Perú, los de la PEC y después las Naciones Unidas y todo, ¿te podés dar cuenta de las cosas que van a salir de eso? Cosas con alguna intención de beneficio para el ser humano, pero totalmente aberrantes, porque son seres humanos distanciados de Dios. ¿Qué van a pensar? Así que eso de intelectuales y todo eso, ¿qué intelectualidad? Si eso es basura, eso es basura. Qué desgracia para el ser humano, pero qué gracia la de Dios que nos ha amado y nos enseña a nosotros lo que está en su corazón. De modo que lo que ocurrió en el ser humano ahí, en la caída, fue entonces quedar aislado, independiente. Esa mentira que le dijo Satanás apeló a la autonomía. Tú vas a ser autónomo, ya no vas a estar relacionado con Dios, porque tú vas a tener la sabiduría, tú vas a conocer el bien y el mal. Eso fue la mentira. Pero no fue mentira que quedó solo, que quedó aislado y que quedó produciendo su propia escala de valores. Y esa escala de valores es pecado. Todo es pecado, porque está en ausencia del Espíritu. De eso entonces surgió todo lo demás. Todo lo demás. Cuando la palabra dice que el pecado entró en la razón. ¿Qué es lo que entró? Eso. Entró un sistema de pensamiento, un código moral hecho por el propio ser humano. Y como es hecho por él y no por Dios, es pecado. Es equivocación.
es, como dicen, errar al blanco, no le achunta, porque es algo producido por el ser humano. Y cuando se juntó esa manera de entender, ese código moral, ese sistema del bien y el mal, y eso viene a juntarse con lo que quedó, que fue el alma y el cuerpo, que es la carne, entonces, como leía Marito delante, ahí se produce la cosa. Cuando la carne con sus deseos y con sus deseos, concupiscencias, como decía él, es estimulado por el pecado, por ese sistema que tiene un tremendo poder, entonces se gestiona el pecado en sí mismo y se produce el pecado. Termina haciendo. O sea, nadie le dice tal por cual a su padre, así porque en un segundo le dio ganas, sino porque se fue gestando dentro de él las ganas el deseo de decirle algunas cositas a mi padre, más el sistema ético, el sistema moral creado por el propio ser humano que le dice, pero dile nomás, pues, porque tú eres honesto, ¿o no? Porque como muchas veces la gente dice, no, es que a mí las cosas me gustan muy claritas. Así que yo le digo lo que hay que decir, yo se lo digo nomás. O sea, se da permiso para decir barbaridades. Entonces ahí, por eso que Santiago dice que cuando nuestro corazón, se produce esta situación de la carne con sus deseos egoístas, soberbios, vanidosos, es estimulado por el pecado, es estimulado incluso por el poder del pecado, que tiene un tremendo poder, que le dice, dale, tienes razón, porque este es tu código moral. Y se produce el pecado en sí mismo. Y el pecado después, como dice Santiago, trae muerte. Trae muerte. Y nosotros sabemos que es así porque lo comprobamos nosotros mismos. Pero ya no estamos en esa condición. Aleluya. Bueno, entró el pecado. Entonces ahora, por el Espíritu, nosotros tenemos que ir aprendiendo día a día a sacar el pecado de nosotros. Por eso Jesús dijo, toma tu cruz todos los días. Toma tu cruz y crucifica ahí lo que tú te vas dando cuenta que está mal. La cruz es una cruz que está aquí dentro de mi mente, en mi corazón. Y cuando me doy cuenta que algo no está bien, cuando algo que deseo digo, no, pero esto no es del Señor, entonces lo agarro y lo crucifico. Muere. Y el Espíritu nos da alegría. No siempre es tan fácil. A veces la carne, wow, se duele. Pero una vez que pasamos, viene la alegría del Espíritu. Bueno, amén. Esperamos que a Francisquito le esté yendo mejor con su hija. Te damos gracias, Señor, tanta bendición que tú tienes, que tú has hecho con nosotros. Ciertamente somos objetos de tu amor, objetos de tu amor. Gracias, Señor. Nos damos cuenta que nos amas. Nos damos cuenta que enviaste a Jesucristo para redimirnos, para librarnos del mundo
y aún de nuestra antigua naturaleza. Gracias, Señor, gracias, gracias. Todo eso mientras vamos peregrinando, viajando aquí en la tierra. Pero te damos gracias también porque la redención final culminará cuando tú vengas por nosotros. Y te anhelamos, Señor, te anhelamos. Como dice Juan, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Bendice mis hermanos, mis hermanas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Líbranos de toda presión del diablo, todo corazón quebrantado, abatido. En el nombre de Jesús resistimos toda hueste del diablo y abrimos nuestros corazones al gozo del Espíritu. Gracias, Señor.